pero para Ok. ver si nos si salimos con... Bien, con respecto a que si hay chance de entregar la actividad de la primera actividad del segundo corte, bueno, se supone que la fecha de entrega final era el domingo, pero estamos cuadrando eso para que tenga más chance, ¿ok? Nada oficial todavía, pero estamos trabajando en eso, ¿ok? ¿Cómo les fue con los problemas de Activa tu Ingenio? Pueden escribir por el chat o conversar. Pues bien, profe, bueno, yo lo terminé, lo publiqué. la verdad que sí. Ya lo terminaste, lo entregaste. Mira, Sí, bueno, nosotros ya ok. Estoy con respecto a las notas de ustedes. Para hoy subo sus notas para que las puedan ver, ¿ok? ok. Entonces, de todas maneras, cualquier cosa, me hacen llegar por el chat por aquí, en cualquier momento del día o mañana. Y por correo, alguna inquietud que ustedes tengan. Bien. Profesor, una pregunta. Dígame, lo escucho. Escucha, una pregunta. Esa actividad que usted nos mandó del segundo corte, ¿es la única que hay para el segundo corte? No, no, ahí están las guías completas. Lo que pasa es que quedaron separadas. Pero sí, hay dos guías más, ya te las voy a mostrar. Ya están en... Esta es una, no sé si se ve. Ya te voy a mostrar. Avísame si la ves. ¿Se ve la guía? Necesito que me Sí, digan. profesor, se ve. ¿Se ve? Ok, se va a borrar por un momento. Ok, y ahora sí. Mira, después de de los ejercicios de Activa tu Ingenio, quedan dos guías más. Ok, son estas dos que se ven aquí. La primera se llama Triángulo en todos lados. Lo de siempre tiene una actividad aquí que es una sumita con unas letricas. Ok, tienen que encontrar los números, o en este caso cuánto vale la letra X. La suma está bien sencillita. Ok. Se trata de ley del seno. La ley del seno es una ley que permite calcular los lados o ángulos de un triángulo cualquiera que no sea triángulo rectángulo, ¿ok? O más bien, sirve para todos, para triángulo rectángulo y para cualquiera que no sea triángulo rectángulo. ¿Me están escuchando? Sí, profe, la escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, lo cierto es que deben tomar en cuenta algunos aspectos importantes al trabajar con un triángulo. Las letras mayúsculas representan los ángulos. Puedes trabajar con letras mayúsculas o con letras griegas. Y las letras minúsculas representan los lados. La ley del seno establece esta triple igualdad acá, o esta igualdad con estos tres. Ok, elementos importantes acá, estas fracciones, dice que seno de A entre A, es decir, el ángulo, o más bien el lado y el ángulo que está enfrente que tienen la misma letra. El seno del ángulo A entre el lado A va a ser igual al resultado que te genere del cociente del seno del ángulo B o el ángulo beta entre B, el lado B, y también va a ser igual a el cociente de seno del ángulo C entre el lado C minúscula. Esa es una relación que hay ahí y una proporción importante allá. Lo que les quiere mostrar esto, o cómo se usa más bien, es importante solo trabajar con dos de ellos, no trabajen con los tres. Aquí está un pequeño ejemplo. Dice, observemos el siguiente ejemplo, determine los lados del siguiente triángulo.
importante saber es que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo cualquiera siempre es 180 grados. Observen que en este ejemplo en particular tienes dos ángulos, simplemente tendrías que a 180 le resta los otros dos valores. Para este caso da 32. ¿Pero por qué lo sacamos? ¿Cuándo se usa la ley del seno? La ley del seno se usa cuando tienes por lo menos una pareja con la misma letra. Observen el ejemplo. Dice que el ángulo B mayúscula es 110 y al frente tiene un numerito que es el 18. Ese sería B minúscula. Básicamente lo que tienes que establecer es, usando la ley del seno, buscar una pareja que tenga o dos datos que sean de la misma letra y otro que no. Por ejemplo, en la segunda fracción que aparece acá sería seno de B entre B, seno de 110 entre 18, que sería el ángulo y el lado que está de frente. Va a ser igual a seno de 38 entre el lado A. ¿Cuál es el lado A? El que está de frente, el que estaría entre B y C. Luego que estableces eso, sustituye los valores y despejas la ecuación. Vas a despejar la única variable que tienes como incógnita. Ustedes se preguntarán, profe, ¿cómo sabe usted que va a despejar la letra A? Porque resulta ser es que en esos datos que tengo allí presentes, esos son los únicos datos con los que puedo trabajar. Tengo solo B mayúscula, B minúscula y la letra A. No tengo más nadie. O más bien la letra mayúscula que representa el ángulo. Obviamente lo que me quedaría como incógnita es A minúsculo, que es el lado. Despejo la letra A, la variable A, usando mi calculadora, multiplico 18 por seno de 38 y el resultado lo divido entre seno de 110. En este caso daría 11,8. Si yo quiero conocer el lado C minúscula, puedo utilizar la misma fracción que usé en la anterior, pero no con los datos de A, sino con los datos de C. Sería la misma segunda fracción, que es seno de 110 entre 18. Les repito, el 110 es el ángulo y el 18 es el lado del triángulo que está de frente, el lado opuesto. Aquí aparece seno de 32 entre C. ¿Por qué seno de 32? Recuerdan que hicimos una resta de 180 menos 110 menos 38 dio 32. Ese es el ángulo C mayúscula. Y queda como incógnita C minúscula. Haces el despeje, sustituye los valores, si ya los tienes sustituidos, perfecto, y multiplicas 18 por seno de 32 en la calculadora. Se escribe 18, la tecla por, la tecla sin, aparece S-I-N, escribes el 32 y pisas la tecla igual. Ese resultado lo vas a dividir entre lo que te aparezca en el denominador, es decir, en la parte de abajo de la fracción. Esa división te va a generar, en este caso particular, 10,2 y obtendría automáticamente el lado C minúscula y el lado A minúscula. Esa sería una de las maneras. Aquí está otro ejemplo. Tengo el lado P minúscula y el ángulo P mayúscula que está de frente. Ya sé que ese yo lo tengo que usar. Por cierto, el teorema del seno permite colocar las fracciones invertidas. No hay ningún problema en colocar los ángulos arriba o abajo. Entonces, aquí tendría P entre seno de P. ¿Por qué esos dos valores? Porque ya los tengo. Tengo P mayúscula y P minúscula. Pues definitivamente voy a usar esa fracción. Y elijo la otra fracción que contenga una variable o una letra que yo ya le conozca un valor. Observen acá como la letra M, el lado M, si está y vale 8 centímetros. Pues lo único que tengo. Este caso tiene una pequeña variante. Despejan primero el ángulo. Seno de M se transpone multiplicando. P pasa dividiendo. Y M pasa a multiplicar acá. O más bien queda allí.
Sustituye los valores. M para este triángulo vale 8. Para el ángulo P mayúscula vale 76. Y el lado P, que es el que está de frente, vale 12. Usas tu calculadora. 8 por sin, la tecla significa seno. 76, no es necesario escribir el símbolo de grado. Pisas la tecla de igualdad. Ese resultado lo divides entre 12 y te va a dar un numerito. Observen que la diferencia entre el problema anterior y este es que yo ando buscando es un ángulo, porque me dieron uno solito. Si me hubiesen dado dos ángulos, simplemente resto 180 menos los otros dos. Bueno, lo cierto es que me dio un decimal. ¿Cómo se consigue el ángulo a partir de esta expresión decimal que está acá? Aquí hay un pequeño dibujo o una pequeña imagen que muestra cómo se usa la calculadora. Si quieres calcular el ángulo, pulsas la tecla Shift, que es la primerita tecla de la calculadora. En este caso en particular, pisas la tecla seno o sin. Luego escribes el número en cuestión, bien, en la expresión decimal. Tocas la tecla igualdad y te aparece el ángulo. Si quieres saber con más precisión en lo que es la expresión en grados, minutos y segundos, pulsa la tecla que está mostrada acá en pantalla, que tiene los tres símbolos: el símbolo de grado, el símbolo de minutos, que es una comilla, y el símbolo de segundo. Los problemas que se encuentran en la actividad de evaluación son muy parecidos, mucho. El primer problema se hace como el primer ejercicio. Vas a empezar restando 180 menos 69 menos 35 y vas a usar la fracción seno de C entre C va a ser igual a seno de B entre B. Deberían anotar eso por allí. Voy a anotarlo en el chat de todas maneras. Ya estoy escribiendo un poco acá para que se guíen. Lo que están viendo es porque estoy compartiendo el escritorio, ven cómo cambian algunas cosas allá. No estoy compartiendo directamente el documento, sino el escritorio. Por eso ven que de repente se ve el chat y de repente se ve el documento. ¿Ok? Empiezas así, haciendo la resta. Y luego así. Y empiezas a despejar, primero a sustituir, perdón, y después a despejar. Ok, ya por lo menos le di un datico allí. Pues sí, ese sería la primera, el primer triángulo que tienen que resolver en la guía de donde se trabaja con la ley del seno. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo. Ok. ¿Me escucha? Sí, sí. Ajá. Es una pregunta que yo venía teniendo desde hace tiempo.
¿cómo uno sabe la posición, por ejemplo, de alfa, beta y los demás? Porque yo recuerdo que en una evaluación antigua, es decir, nos daba un triángulo, entonces nosotros teníamos casi que resolverlo. Pero es decir, yo no sabía cuál de los otros dos lados de los ángulos, que cuál de dos era el ángulo alfa, porque no me aparecía señalado. Es decir, hay Ah, una ok. regla, por ejemplo, el lado más alto, o algo parecido. Ok, ya te voy a mostrar. No, ya dame un segundito acá. ¿Se ve el documento? Ya va ahorita. Sí, normalmente tarda un poco. Ajá, ahora sí. Ahora sí, bueno. La verdad es Ujú. que los ángulos y los lados los eliges tú, las letras. Lo eliges tú o lo elijo yo en el caso de que sea yo en que el que te coloque la evaluación. Sí, recuerda que alfa corresponde en posición del alfabeto a la letra A en el español. El alfabeto griego y el alfabeto español tienen sus raíces convergen en el pasado. Entonces, si el lado A se usa con letra, vamos a utilizar el que está aquí, chiquitico, el que tiene M, P y N. Si el lado P, es decir, P minúscula, se encuentra en la parte inferior, automáticamente el ángulo P mayúscula se coloca, esa letra se coloca al que está de frente al lado, de frente. Si el lado que está a la izquierda es N minúscula, el ángulo que está de frente se llama N mayúscula. Si M mayúscula, que es el ángulo, lo estoy diciendo al revés para que también te lo relaciones, el ángulo M mayúscula está en la parte inferior izquierda, pues en la parte superior derecha, es decir, de frente, está el lado M minúscula. Cuando se usa alfa, beta y o lambda, según las letras que tú decidas utilizar del alfabeto griego. Normalmente la letra A y alfa se utilizan para trabajar juntas. La letra B y beta también trabajan juntas. Y la letra C a veces cambia, a veces les ponen tita, a veces les ponen lambda, ¿ok? Como en este caso. Pero el orden lo pone el profesor, en este caso yo, cuando te coloco la evaluación. Ahora, si te entregan un triángulo sin letras y sin eres tú a quien le toca colocarle las letras para poder empezar a trabajar, empieza la parte, el vértice superior le pones A mayúscula para que no uses letras griegas. A mayúscula, luego del lado izquierdo inferior le puedes colocar o puedes empezar como tú quieras. A en la parte superior, B en la parte inferior izquierda y C en la parte inferior derecha. Ya sabes que esos serían los vértices que corresponden a los ángulos también. Ahora, los lados que están de frente, les vas a ir poniendo las letras minúsculas, las mismas letras, pero en minúsculas. Ok, Sí, le captaste. gracias. Ah, ok. Sí, sí, se entiendo. Es decir, cuando se utiliza alfa, generalmente es cuando trabaja junto a la letra como tal. Pero en el caso Ajá, de que me lo den sin ningún tipo de ángulo, entonces tengo que escogerlo yo. Y saber exactamente. cómo utilizar el orden, claro. Por supuesto. De todas maneras, en el plan de estudios que ya está publicado, aparece un enlace de un video. Tú, si está en PDF, tú le das clic y te manda para el video de una vez. Te explicaba, tiene un ejercicio resuelto. Tengo aquí la guía también, la última, no sé si la quieres ver. Bueno, sí, sí puedes. Aquí la tengo, aquí la tengo. Sería ya la última ley, que es ley del coseno. La guía se llama Con todo el peso de la ley. Aparece, como siempre, un problema al principio. Básicamente lo que te entregan un cuadrado, ¿verdad? De 5 por 5 y tiene unas fichas, o por lo menos las partes sombreadas representa unas fichas allí. ¿Ok? Lo que tú vas a hacer es dibujar o de alguna manera colocar
todas las piezas allí y tienes que encontrar, déjame leerte bien, cuál de las siguientes 5 fichas podría colocarse en la parte vacía del tablero de modo que no se pueda agregar ninguna de las otras 4. Entonces tú empiezas, colocas una ficha y ves si realmente se puede o no colocar alguna de las que están allí. En el momento en que se cumpla la condición de la pregunta, bueno, entonces tú ya sabes cuál es la respuesta. Lo que puedes hacer es hacer un dibujito, representar ahí con un dibujito las otras fichas o las fichas como que si las estuvieses poniendo para justificar la respuesta de esa pregunta. En la parte de enlace están 2 videos, ¿ok? No aparece el link, el típico HTTP, no sé qué, no sé qué. Si estás usando tu teléfono, solo le das clic sobre las letras, donde dice de esta manera se determina un ángulo de un triángulo usando ley del coseno. Le das clic ahí y te manda para el video. Igual para la otra. Bueno, lo cierto es que la ley del coseno es esta que está acá. Tienes un triángulo con las mismas características de la guía anterior. Tienes el lado A, perdón, ángulo A mayúscula, lado A minúscula, ángulo B mayúscula, lado B minúscula. Y también está representado con letras griegas. La que está en la parte inferior izquierda es alfa, beta y lambda y. Ok, tienes 3 fórmulas, supuestamente son 3, realmente es una sola. Observa cómo, si quieres calcular el lado A, vas a necesitar tener el valor del lado B y C minúscula y también el valor del ángulo alfa, que sería el ángulo A mayúscula. Básicamente, para poder usar ley del coseno o teorema del coseno, que también se le conoce, debes tener 3 letras, 2 lados y el ángulo opuesto a la letra que tú buscas, al lado que tú buscas. Observa, por ejemplo, como la última fórmula aparece acá. C minúscula, el cuadrado de C minúscula, que representa un lado, por supuesto, va a ser igual al cuadrado, A minúscula, más B minúscula al cuadrado, menos el doble de A minúscula por B minúscula por coseno de delta. O que sería la misma letra C allí. ¿Ok? Lo único que tienes que sustituir, aquí aparece un ejemplo. Tienes, observa aquí como no tiene las letras marcadas, pero en los datos sí. Entonces, se tomó como lado A minúscula el 10, como lado B minúscula el 6. Automáticamente el ángulo C mayúscula es el que está en medio, es 120. La X es C minúscula. Entonces yo utilizo la fórmula de C minúscula que está. Y empiezo. Sustituyo, en vez de escribir C, escribo la X. En vez de escribir A minúscula, escribo 10. En vez de escribir 6, en vez de escribir B, escribo 6. Luego vendría 2 por 10 por 6, que son los mismos 2 valores de los lados que te entregaron, o los lados conocidos, por coseno de 120. Lo que te va a aparecer allí es empezar a usar tu calculadora. Calculas el coseno de 120, da menos un medio, multiplicas 2 por 10 por 6, da 120. Recuerda multiplicar primero y después hacer la suma algebraica. Menos 120 por menos 0,5 da 60, haces la suma y aplicas luego para despejar el cuadrado de la X, aplicas raíz cuadrada y aparece el lado que andas buscando. Para este caso en particular, vas a tener, recuerda, 2 lados y el ángulo que está en el medio de esos 2 lados. Ahí es cuando se usa la ley del coseno. ¿Qué resultado o qué dato te va a aparecer? El lado que está de frente. No sé si captaste por allí. Ajá. Es decir, como estoy despejando, obviamente, el lado opuesto, es decir, entonces ese será el lado que me va a el que voy a obtener. Automáticamente. Si te haces la pregunta, ¿cuál lado voy a sacar? Tú ves el triángulo, tienes 2 lados y tienes el ángulo que está en el medio, ya sabes que lo único que te va a aparecer es el lado que está de frente. Ok. Hay otro caso en particular que es que cuando te dan los 3 lados y te piden calcular el ángulo,
Si te dan los tres lados, puedes usar cualquiera de las tres fórmulas. Lo único que va a pasar es que te va a aparecer el ángulo opuesto al que aparezca despejado en la fórmula. Por ejemplo, La, aquí se eligió a cuadrado como variable despejada, ¿cierto? Automáticamente el ángulo que te va a aparecer es A mayúscula, que es el que está de frente. Tú empiezas a sustituir, bueno, mira, aquí A minúscula vale 12, B minúscula vale 6, C minúscula vale 14, lo repito acá. ¿A quién me va a aparecer? Automáticamente es el que está de frente a A, porque la A es la que está despejada. Empiezo a sacar mis cuentas, elevo al cuadrado, 144, 36, 196, aplico la multiplicación o el producto acá. Aquí se hizo un despeje de una vez. Como la variable es coseno de x, la transpusimos al lado izquierdo con signo positivo y el 144, que lo pasamos o lo transponemos al segundo miembro de la igualdad. Hacemos nuestra suma algebraica, da 88. Pasamos el 168 dividiendo, hacemos la división y te va a aparecer un decimal. No te va a aparecer el ángulo de una vez. Se va a aplicar lo que se aplicó en la guía anterior. Pisas la tecla Shift, luego pisas la tecla coseno, luego escribes la expresión decimal que te apareció luego de haber dividido, le das igual y ahí es cuando te aparece el ángulo, en este caso 58,41. profesor, disculpe, tengo una pregunta con eso. Ajá, ¿Me escucha? sí, sí. Eh, nosotros empezamos a despejar A, pero ¿por qué? No queríamos, no porque queríamos saber el ángulo de B. Ajá, bueno, en este caso aparece calcular X. Vamos para la actividad de evaluación para mostrártelo acá. La actividad de evaluación, no, pero eso en la actividad de evaluación te pedí calcular los lados y ángulos faltantes. Ya te voy a explicar cómo se hace. Por supuesto, vamos a utilizar teorema del coseno. Entonces, tienes acá A minúscula, C minúscula y B mayúscula. ¿Cuál fórmula vas a utilizar? Ya te lo voy a demostrar. Esta que está acá en el medio, ¿la ves? Ya va. La de B minúscula. Claro. ¿Por qué? Porque tienes A minúscula, C minúscula y B mayúscula. Me voy a devolver al problema. Ahí está. Tienes los dos lados y el ángulo del medio. Se llama lado, ángulo, lado. Se llama eso. Criterio lado, ángulo, lado. Claro. Yo te pedí en este caso los lados y los ángulos faltantes. Ese sería solo para calcular el lado que está enfrente. Para calcular el ángulo, tendrías que empezar a usar... ¿Cómo? Y ya con los tres lados resueltos, si una vez que aplique esa ecuación y consiga ya el lado B minúscula, entonces Ajá. podré calcular los otros dos ángulos. Ok, ya voy entendiendo. Exactamente cómo se calcula, como aparece el segundo ejemplo. Ok. Así mismo es. Profesor, otra pregunta. Ajá, dígame. Ajá, por ejemplo, aquí, cuando nosotros estamos con lo del coseno de X, entonces al final para sacar de decimal a los grados, entonces utilizamos Ajá. el shift coseno. Ese coseno tiene un Sí. menos 1 elevado. Entonces, ¿cómo pasar al coseno del primer miembro al segundo miembro? Coseno negativo. ¿Sería algo parecido? Básicamente, exactamente. Eso es lo que sucede cuando pisas esa tecla.
Ah, ok. Entonces, por ejemplo, cuando yo lo voy a escribir, por ejemplo, Word o a mano, entonces yo lo tengo que escribir paso a paso o puedo hacerlo directamente como usted lo coloca ahí en el PDF. Como tú quieras, porque hay libros donde te pasan el coseno al otro miembro de la igualdad y lo elevan al -1. Y en este caso hacen el cálculo de una vez, como tú quieras, no hay problema. Ah, ok, ok. Ya cuando si vas a estudiar a la Sí, sí, sí. universidad o algo, bueno, estás pendiente con ese detalle. Ah, ok. Ahí ya sí tengo que ser un poquito más meticuloso. Sí, sí. Bueno, si tienes alguna otra duda, Bueno, profesor, por ahora no tengo muchas dudas que resaltar, pero más adelante, si mientras hago la evaluación tengo otra duda, la puedo comunicar por el correo, ¿no? sí, sí. Yo estoy pendiente por el correo allí. Ah, ok, Ya está. ok. También recuerda que puedes hacer consultas aquí al colegio y hay un sistema de semipresencialidad aquí. También te puedes anotar en caso de que tengas alguna duda. Ok, ok, ok. Voy entendiendo. ¿Tienes alguna duda, Juan? No, no, profesor. Bueno, papá, entonces vamos a dar por terminada la clase de hoy. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Igual, Entonces, igual, saludos, profe. pues. Chao. Chao. Adiós. Buenas tardes. Chao.